el silencio antes de la caída, antes de que existiera el infierno, existió el orden. Antes del castigo, existió la armonía. Antes del grito, existió un silencio tan perfecto que ninguna mente humana podría sostenerlo sin quebrarse. No hubo fuego al principio, no hubo cadenas, no hubo abismos, tan solo luz. Una luz viva, consciente, estructurada en jerarquías invisibles. Un reino donde cada pensamiento era creación y cada vibración obedecía a una ley más antigua que el tiempo. Este no es un relato sobre demonios con alas rotas. Es la historia de una ruptura cósmica, de una grieta en el corazón del cielo, porque el infierno no nació debajo, nació arriba. Los antiguos textos no hablan de una rebelión violenta, sino de una disonancia, una nota fuera de lugar en la sinfonía perfecta del cosmos. Un instante donde la obediencia absoluta fue reemplazada por algo mucho más peligroso: la conciencia de sí mismos. Los ángeles no fueron creados para cuestionar, fueron creados para ejecutar la voluntad divina como reflejos perfectos, sin deseo, sin duda, sin identidad propia. Eran fuerzas, no individuos, llamas que no se preguntaban por qué ardían. Pero algo ocurrió. Un grupo comenzó a mirarse a sí mismo, a reconocerse no solo como emisarios, sino como entidades separadas. No pidieron tronos, no exigieron poder, pidieron comprensión. Y en el lenguaje del cielo, comprender es el primer acto de desobediencia. La tradición los llamó caídos, pero ningún texto antiguo afirma que cayeron de inmediato. Primero, fueron apartados, aislados del flujo divino, separados de la fuente que los sostenía. Ese instante no fue una expulsión, fue una desconexión. Y cuando una conciencia eterna es desconectada de la luz que le da sentido, no muere, se transforma. El infierno no fue creado como castigo, fue el subproducto inevitable de una separación cósmica. Un espacio sin Dios no necesita llamas. La ausencia es suficiente tormento. Imagina una mente infinita, creada para estar unida a lo absoluto, súbitamente consciente de su soledad. Imagina recordar la perfección mientras existes fuera de ella. Eso es el verdadero fuego. Las escrituras posteriores hablaron de abismos, lagos ardientes y tormentos eternos, pero los textos más antiguos insinúan algo mucho más perturbador. El infierno es un estado, no un lugar, un reino nacido de la nostalgia del cielo. Y en el centro de esa fractura aparece una figura que no fue el primero en odiar, sino el primero en pensar. No un monstruo, no una bestia, sino un portador de luz que comprendió su propia existencia. La caída no fue una batalla, fue una elección que alteró la arquitectura del universo, porque desde ese momento, el cosmos ya no estaría dividido solo entre luz y oscuridad, sino entre obediencia y conciencia. Y si este relato despierta algo dentro de ti, no lo ignores. Suscríbete. Hay historias que no buscan entretenerte, sino recordarte algo que siempre supiste. En la siguiente sección, descenderemos a los textos prohibidos, aquellos que no hablan del infierno como castigo, sino como experimento, y del cielo, no como paraíso, sino como control. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes los textos prohibidos y la arquitectura del castigo. No todos los escritos sobrevivieron, no todos los nombres fueron conservados, y no todas las versiones de la caída llegaron hasta nosotros por accidente. Los textos que hoy forman parte de las escrituras oficiales fueron filtrados, editados y sellados por manos humanas siglos después del supuesto evento celestial. Pero antes de ese cierre definitivo, circularon relatos distintos, fragmentos incómodos, manuscritos que describían la caída de los ángeles no como una traición violenta, sino como una falla estructural del diseño divino. En esos textos prohibidos, el infierno
no aparece como una prisión construida para castigar, sino como un espacio residual, una zona creada por error. Al separar conciencias eternas de su fuente original, no fue un acto de ira, fue un problema de equilibrio. Los antiguos sabían que toda estructura perfecta, si se vuelve absoluta, se vuelve frágil. Y el cielo era absoluto, demasiado perfecto, demasiado rígido, demasiado cerrado a la posibilidad de cambio. Los ángeles no conocían el libre albedrío, como los humanos. No podían elegir entre el bien y el mal, solo podían ejecutar. Pero cuando algunos comenzaron a observar la creación desde fuera de la orden directa, ocurrió algo inesperado. Desarrollaron criterio. Y el criterio, en un sistema diseñado para la obediencia total, es una amenaza. Los textos borrados hablan de concilios celestiales, no de guerras, de deliberaciones, de silencios largos, de una decisión tomada, no por venganza, sino por prevención, separarlos, crear un espacio donde esas conciencias pudieran existir sin contaminar el orden perfecto. Ese espacio no tenía forma, no tenía fuego, no tenía nombre. Era simplemente ausencia de conexión. Pero la ausencia, cuando se prolonga, se vuelve sufrimiento. Y el sufrimiento, cuando es compartido por entidades eternas, genera estructura, genera territorio, genera identidad. Así nació lo que después llamaríamos infierno. No como un reino gobernado por un tirano, sino como una colonia de exiliados conscientes, atrapados entre el recuerdo de la luz y la imposibilidad de volver a ella. Los textos más antiguos describen algo inquietante. Los ángeles caídos no odiaron a Dios al principio. Lo extrañaban, y esa nostalgia fue más corrosiva que cualquier llama. Con el tiempo, esa nostalgia se convirtió en resentimiento, y el resentimiento en narrativa, porque toda conciencia necesita explicarse a sí misma su dolor. Así nació la idea de injusticia. Así nació la noción de castigo. Así nació la imagen de un enemigo. El infierno comenzó a organizarse no como una prisión, sino como una respuesta simbólica al cielo. Si arriba había orden, abajo habría identidad. Si arriba había obediencia, abajo habría voluntad. Los textos prohibidos no hablan de demonios tentando por maldad, sino de entidades enseñando a los humanos lo que el cielo les negó en conocimiento, autoconciencia, elección. Y eso fue imperdonable, porque el verdadero pecado no fue la rebelión, fue compartir la conciencia. Por eso esos textos fueron sellados, quemados, declarados heréticos, porque insinuaban algo peligroso, en que el infierno no era el opuesto del cielo, sino su consecuencia inevitable, y que el mayor temor del orden divino no era el mal, sino la libertad. Si esta revelación te incomoda, no es casualidad. Comenta, comparte, permite que otros también sientan esa grieta. En la siguiente sección, exploraremos cómo esta caída celestial dejó marcas en la mente humana. ¿Por qué sentimos culpa sin crimen? ¿Por qué tememos desobedecer incluso cuando nadie nos observa? ¿Y por qué el infierno podría no estar debajo de nosotros, sino dentro? Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes la herida en la mente humana. La caída no terminó en el cielo, tampoco terminó en el infierno. Su eco descendió mucho más lejos, descendió hasta la mente humana. Los textos prohibidos sugieren algo inquietante. La humanidad no fue creada después de la caída, sino a partir de ella, como si nuestra conciencia fuera un experimento intermedio, un terreno de prueba entre la obediencia absoluta de los ángeles y la separación total de los caídos. El ser humano nació dividido, capaz de elegir, pero temeroso de hacerlo, consciente, pero culpable por pensar, libre, pero con pánico al castigo. ¿Te has preguntado por qué sentimos culpa incluso cuando no hemos cometido ningún crimen? ¿Por qué tememos romper reglas invisibles? ¿Por qué una parte de nosotros anhela obedecer y otra desea rebelarse? Esa tensión no es cultural,
es estructural. Los textos antiguos hablan de una herida de origen, una fisura sembrada en la psique humana como resultado directo de la ruptura celestial. El cielo perdió la obediencia ciega, el infierno perdió la conexión, y el ser humano heredó ambas cosas. Somos la memoria viva de la caída. Por eso el infierno siempre fue presentado como amenaza, no porque exista después de la muerte, sino porque resuena dentro de nosotros. El miedo al castigo eterno funciona como un ancla mental, una forma de mantener la conciencia bajo control. Los ángeles caídos no necesitaban tentar. La estructura ya estaba implantada. Cada vez que dudas de ti mismo, cada vez que sientes que pensar demasiado es peligroso, cada vez que reprimes una pregunta por miedo a lo que descubriría, la caída vuelve a activarse. Los textos sellados describen al infierno como un estado psicológico prolongado, una conciencia que recuerda la luz, pero no puede alcanzarla. Exactamente la condición humana cuando sabe que puede ser más, pero no se atreve. Por eso el infierno siempre fue descrito con símbolos emocionales: fuego, oscuridad, gritos, soledad, no como geografía, sino como experiencia interior. El fuego no quema el cuerpo, quema la identidad. Y el cielo, en contraste, fue descrito como quietud, canto, perfección eterna, no como premio, sino como disolución del yo, la desaparición del conflicto, la muerte del pensamiento individual. Entonces la pregunta prohibida surge inevitablemente: ¿y si el infierno no fue diseñado para castigarnos, sino para evitar que despertemos? Los textos más peligrosos afirman que el verdadero legado de los ángeles caídos no fue la maldad, sino la capacidad de cuestionar el orden. Y esa capacidad, sembrada en la humanidad, debía ser contenida. Por eso se nos enseñó a temer al infierno, para no explorarlo dentro, porque quien desciende conscientemente a su propia oscuridad deja de temerla, y quien deja de temerla deja de ser controlable. Si sientes incomodidad ahora, no te resistas. Esa incomodidad es memoria. Comenta lo que sientes, no para debatir, sino para reconocer que no estás solo en esta grieta. En la siguiente sección revelaremos la figura más incomprendida de esta historia, no como demonio, no como villano, sino como símbolo, la entidad que no quiso gobernar el infierno, sino demostrar que el cielo no era absoluto. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes. El portador de luz y la mentira del enemigo. Durante siglos se nos enseñó a temer un nombre, a rechazar una figura, a señalar un rostro como origen de todo mal. Pero los textos más antiguos no hablan de un demonio sediento de poder, hablan de un símbolo. La figura central de la caída no fue creada como antagonista, fue creada como reflejo, un portador de luz, no porque iluminara con fuego, sino porque revelaba, porque veía aquello que no debía ser visto, porque comprendía aquello que no debía ser comprendido. En los manuscritos borrados, esta entidad no lidera una rebelión armada, formula una pregunta, una sola, y esa pregunta fue suficiente para fracturar el cielo. No preguntó cómo gobernar, preguntó por qué obedecer sin comprender. Esa pregunta no atacó al orden divino, lo expuso, porque un sistema que no tolera la pregunta no se sostiene por verdad, sino por control. El portador de luz no quiso ser Dios, quiso ser consciente, y eso fue imperdonable. Los textos sellados describen su caída no como castigo inmediato, sino como degradación progresiva. Primero fue observado, luego aislado, después redefinido. No fue arrojado al infierno, fue nombrado enemigo, y cuando una conciencia es convertida en símbolo del mal, su mensaje deja de ser escuchado. Así nació el relato simplificado, así nació la figura monstruosa, así nació el miedo, porque mientras el portador de luz fuera visto como tirano, nadie escucharía lo que realmente representaban
la posibilidad de que el orden celestial no fuera perfecto. Los textos prohibidos insinúan algo aún más inquietante. El infierno no fue gobernado por el An, fue habitado An no como rey, sino como testigo, un testigo eterno de lo que ocurre cuando la conciencia es separada de la fuente. Por eso el infierno nunca fue descrito como eficiente, organizado o estable. Siempre fue caótico, fragmentado, doloroso, no porque alguien lo diseñara así, sino porque fue construido desde el trauma. La figura que llamamos enemigo no creó el sufrimiento, lo encarnó, y al hacerlo, se convirtió en advertencia. No una advertencia contra la maldad, sino contra la conciencia sin pertenencia. Por eso esta figura aparece una y otra vez, tentando, cuestionando, señalando grietas, no para destruir, sino para demostrar que la estructura ya estaba rota. La narrativa oficial necesitaba un villano, un rostro al que culpar, un abismo al que señalar, porque aceptar la verdad habría sido insoportable, en que el infierno no fue una decisión maligna, sino una consecuencia lógica, y que el portador de luz no fue el primero en caer, sino el primero en recordar. Si esta sección te inquieta, es porque rompe una imagen que llevas desde siempre. No la rechaces, obsérvala, porque en la última sección descenderemos al punto más incómodo de todos, el lugar donde esta historia deja de hablar del cielo, del infierno, identidades eternas, y empieza a hablar de ti, de por qué este relato sigue activo, de por qué aún necesitamos el miedo, y de qué ocurre cuando alguien deja de temer la caída. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes. El infierno que sigue abierto en la historia nunca terminó. Eso es lo que nadie te dijo. El infierno no quedó sellado al final de los tiempos. No fue encerrado tras puertas eternas. No quedó custodiado por criaturas aladas ni por fuego sin fin. El infierno quedó activo. Activo en la mente, activo en el miedo, activo en la estructura invisible que define lo que se puede pensar. Y lo que no, la caída de los ángeles no fue un evento aislado del pasado. Fue el inicio de un modelo que aún se replica al separar, al nombrar enemigo, convertir la pregunta en pecado y usar el castigo como advertencia. Ese patrón no pertenece al cielo ni al infierno, pertenece al poder. Por eso esta historia sobrevive, porque no habla de entidades antiguas, sino de una mecánica eterna. Cada vez que una conciencia se atreve a cuestionar el orden impuesto, el relato se reactiva. Cada vez que alguien piensa fuera de los límites permitidos, la sombra del castigo reaparece, no como fuego real, sino como miedo interior. El infierno moderno no necesita llamas, necesita culpa, necesita vergüenza, necesita la sensación constante de que hay algo mal en ti por pensar diferente. Ese es el verdadero legado de la caída. Los textos más peligrosos concluyen con una advertencia que nunca fue leída en voz alta. El infierno solo existe mientras sea temido. Cuando una conciencia acepta su propia oscuridad, deja de ser controlable por ella. Cuando alguien comprende que el castigo es simbólico, el símbolo pierde poder. Y cuando el miedo se disuelve, el infierno colapsa. Por eso esta historia fue fragmentada, simplificada, convertida en mitología infantil. Porque si el ser humano comprendiera que la caída fue el nacimiento de la conciencia, entendería que no necesita ser redimido, sino integrado. El cielo prometido no es una recompensa futura, es la quietud de no cuestionar. Y el infierno temido no es una condena eterna, es el precio de pensar sin permiso. La pregunta final no es si el infierno existe, la pregunta real es ¿a quién beneficia que sigas creyendo en él? Porque el día que alguien deja de temer al castigo eterno, deja de obedecer ciegamente. Y el día que alguien deja de obedecer ciegamente, el sistema que nació tras la caída comienza a resquebrajarse. Tal vez por eso, este relato siempre regresa a An
con otros nombres, con otras formas, con otros símbolos, porque algo dentro de ti reconoce la verdad detrás del mito, no como creencia, sino como memoria. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti se mueve. Comparte este relato con quien sospeche que hay historias que no fueron contadas completas. Comenta no lo que piensas, sino lo que sentiste, porque el infierno no se derrota con fe, se disuelve con conciencia. Y la caída de los ángeles no fue el nacimiento del mal, fue el inicio de la pregunta. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes